Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández, un día más dándole gracias a Dios, primeramente porque estoy hablando aquí con ustedes, primeramente porque nos dio la gracia de volver a escucharnos, mis hermanos, un día más, que nos da la voz, nos da la vista, nos da la gracia de poder ponernos de pie, de poder usar aún nuestros brazos, en fin, todos los miembros de nuestro cuerpo, gracias a Él, los tenemos bien. Está bien todo y por eso yo le agradezco a mi Dios por todas las bendiciones. Esas son grandes bendiciones, mis hermanos. De que aún amanezcamos bien es una gran bendición de nuestro Señor hacia nosotros. Voy a comenzar a leerles el capítulo número 18 de San Juan. Es un capítulo donde ya, mis hermanos, nuestro Señor Jesús es entregado para que le den muerte los romanos. Así es que vamos pues entrando en un lapso donde nuestro Señor Jesús va a comenzar a tener aquellos sufrimientos a los cuales muchos de sus compañeros pues tuvieron miedo, y por eso es que comenzaron a correr, comenzaron a alejarse de Él. Pero nuestro Señor Jesús, como lo decía en uno de los capítulos anteriores, que Él se sentía solo por un principio, pero que a la vez no estaba solo porque nuestro Dios Padre estaba con Él. Él era quien lo acompañaba. Y eso es lo que nosotros debemos decir en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, cuando sentimos que todos nos han abandonado humanamente. Recordemos que hay un Dios todopoderoso, el que nunca lo va a hacer. Él siempre va a estar acompañándonos en las tristezas difíciles de nuestra vida, en las enfermedades, en los problemas, en cualquier cosa que nos esté pasando. El Señor ahí está para acompañarnos, el Señor ahí está para darnos consuelo. Voy a comenzar pues en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto, y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareo. Jesús dijo: Yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareo. Jesús les respondió: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: No lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza.
Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio, y le dijeron: seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: no lo soy. Entonces, uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo también con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó, y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esta pregunta, o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, mis hermanos, en este capítulo de San Juan, cómo Judas fue capaz de entregar a nuestro Señor. Cómo este hombre, andando con Jesús, viendo sus milagros, viendo las sanaciones que Jesús realizaba frente a sus ojos, cómo fue capaz aún de entregar a nuestro Señor. Y yo digo esto, mis hermanos, porque Él en realidad anduvo con Él, comió con Él, convivió con todos los demás apóstoles, miró todos los sufrimientos de Jesús y todos los sufrimientos que ellos llegaron a pasar también. Jesús los miraba y Él les ayudaba con todo ello y los animaba para salir adelante. Y aún así este hombre es capaz de entregarlo. Y cuando yo digo esto, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos entregado a Jesús también? Por cosas inútiles, por cosas que no valen la pena. Hemos dejado a Jesús a un lado. Cuando Jesús también a nosotros, al igual que a Judas y a los demás discípulos, les daba consuelo, les daba la paz. A nosotros nuestro Señor nos ha hecho muchísimos favores.
nos ha dado una felicidad inmensa en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en fin, nos ha ayudado muchísimo el Señor, al igual que, como les digo, ayudaba a todos estos discípulos y apóstoles. Sin embargo, hubo un traicionero, bueno, no dijera yo uno solo, sino todos aquellos que anduvieron con Jesús a la hora de los golpes, a la hora de que Jesús iba a pasar por aquel sufrimiento, todos lo abandonaron. Para mí, en realidad, mis hermanos, todos fueron unos traicioneros, unos correlones, que sabían bien lo que a Jesús le iba a suceder. Desde que comenzaron a interrogarlo, San Pedro se dio cuenta de su sufrimiento que iba a pasar, porque no solamente lo interrogaron los judíos en ese lugar donde interrogaban a la gente, sino que fueron capaces de llevarlo hasta Poncio Pilato, aquel gobernador romano que lo iba al final de cuentas a condenar. Todavía no llego aún a ese paso donde Jesús va a ser golpeado, va a ser crucificado, pero todo esto va a tener que suceder. Y Jesús ya se los había dicho de antemano de qué manera Él iba a sufrir, de qué manera Él iba a morir, pero que no se preocuparan. Y siempre les dijo estas palabras Jesús: no se preocupen, yo resucitaré al tercer día y ustedes volverán a tener esa alegría en su rostro. Es algo que Jesús siempre les hablaba, siempre los ponía atentos a sus palabras, y todos aquellos que no entendían, que iban y le preguntaban de nuevo qué quería decir con esas palabras, Jesús se las volvía a explicar, les volvía a decir todo lo que iba a suceder, pero que no se preocuparan. Y con estas palabras y con tantas cosas que hizo enfrente de ellos, aún así lo abandonan. Es algo inaudito, hermanos, que también nosotros hagamos lo mismo cuando conocemos de sus favores, cuando conocemos de su ternura, de su amor que tiene hacia nosotros, y aún así lo abandonamos también. Lo dejamos por cosas vanas de este mundo. Eso nos sucede a todos, no solamente a unos cuantos. Yo me imagino que hasta los mismos sacerdotes, o si alguno de aquellas otras religiones me está escuchando, hasta los mismos pastores de las iglesias, son capaces de dejar a Jesús por hacer otras cosas vanas, inútiles, ¿verdad? Aquí en este evangelio, fíjese lo que le dice Jesús a San Pedro cuando éste le corta la oreja derecha a uno de los soldados. En otros evangelios solamente dice que un hombre saca una espada y le corta la oreja derecha a este soldado. Sin embargo, aquí lo explica San Juan diferente. San Juan, sabemos que él anduvo con Jesús, él fue testigo ocular, él miró, hermanos, él no se lo contaron, él anduvo con Jesús. Entonces, este evangelio es creíble, ¿verdad? Porque él anduvo con Jesús. Entonces, cuando San Pedro saca la espada para cortarle la oreja a este hombre, Jesús le dice, lo reprende, ¿verdad? Fíjese, le dice que devuelva esa espada a su lugar. Dice, ¿acaso no voy a tomar la copa que mi Padre me ha impuesto? Jesús ya sabía, hermanos, el sufrimiento que iba a pasar. Por eso cuando él se fue a orar al huerto, él sabía, desde el momento que comenzó a hablar con su Padre, que es nuestro Padre, Jesús ya sabía todo lo que él iba a pasar, que no iba a ser fácil, y por eso le decía a su Padre que si era posible, quitar esa copa. Fue decisión del Padre que sí tenía que ser, y fue un gran favor que Dios Padre y Dios Hijo nos hicieron, al que Jesús fuera ese cordero llevado al matadero, para que sus pecados y los míos queden borrados, y tengamos una vida plena, una vida que si nosotros la guardamos del mal, vamos a llegar a tener una vida eterna. Jesús lo hizo por usted y lo hizo por mí. Entonces hay que mantenernos, mis hermanos, de esa manera, con Jesús. No dejarnos llevar por las cosas del demonio, ni mucho menos ser tan atrabancados como San Pedro. San Pedro quiso defender a Jesús, pero quedó mal. Jesús, ¿qué le dice? ¿Acaso no voy a beber mi copa? Es que, hermanos,
Lo que estaba por suceder va a suceder y ya nada lo va a parar. Aquí nos lo hizo ver Jesús, que todo lo que iba a suceder tenía que suceder por bien nuestro. Y Jesús, mis hermanos, cuando es interrogado, que este hombre le da una bofetada porque le contesta con razonamientos a aquel que lo está interrogando, ¿verdad? No está diciéndoles mentiras. Les dice: cuando yo les enseñaba en las sinagogas y en los lugares donde enseñaba, no les estaba diciendo nada malo. Es más, si algo malo hice, díganme. Y cuando Jesús dice estas palabras, aquel hombre lo bofetea. Dice: pero ¿por qué me golpeas? ¿Acaso he dicho algo que no está bien dicho? Que la palabra de nuestro Dios Padre no la estoy llevando a cabo bien como Él lo pide. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor sabía de lo que hablaba, sabía cómo enseñaba, porque todo lo que Él hacía venía del Padre. No venía de nadie más, sino del Padre, que se lo ponía en su mente y en su corazón. Las enseñanzas que Jesús hizo, Él se las hacía ver, que no eran palabras propias, que era el Padre quien le decía todo lo que tenía que hacer. Y todo esto que Él llegó a realizar enfrente de sus narices, enfrente de sus ojos, era para que se dieran cuenta de la buena nueva. Pero todos aquellos no entendieron, no quisieron entender, se taparon los ojos, los oídos, y entonces es que por eso llevaron a Jesús hasta la muerte, a interrogarlo, a golpearlo, a ser maltratado, que al fin de cuentas ese sufrimiento iba a terminar en una resurrección, cosa que aún los judíos no llegan a creer. Pero nosotros, que conocemos la realidad, que conocemos la verdad de nuestro Señor, sabemos que está a la par, haciendo justicia por todos aquellos que se mantienen firmes. Que Dios les bendiga, hermanos.